Muy buenas noches a todos los participantes que se vienen conectando de distintas partes del mundo y del país. Mi nombre es Mireya Pachas, miembro del grupo educativo Capacítate Perú. Bienvenidos al curso Prevencionista de Riesgo. A los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas de manera escrita en la sección de comentarios para que puedan ser resueltas al finalizar la clase. También recordamos a los participantes que aún pueden acceder al material y al certificado del curso. Solo tienen que escribir al número que se envió la información o al correo donde hemos enviado el acceso a la clase para que puedan brindarle la ayuda correspondiente y así puedan obtener los documentos. Nuestro ponente del día de hoy es el ingeniero Freddy Pedro Morán Valencia. Tiene 7 años de experiencia profesional y años de experiencia laboral en diferentes rubros de educación, salud, transporte, construcción, minería e industria metalmecánica. Es ingeniero SIC, geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales, especialista en evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, acreditado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Tiene una maestría en Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es auditor interno, manejo integral de residuos sólidos, comunes, biocontaminados y peligrosos, gestor público en gobierno regional y local, capacitador e investigador, conferencista a nivel nacional e internacional, con conocimiento de la legislación vigente en seguridad y salud en el trabajo, ISO 45001, ISO 14001, normas técnicas en minería, salud, transporte, industria, saneamiento y construcción vigentes, además en trabajos de alto riesgo. A continuación le daré el pase a nuestro ingeniero Morán para que pueda comenzar con el curso. Ingeniero Morán, ya puede comenzar. Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Entonces, con ello vamos a dar pues inicio a este curso denominado Prevencionista de Riesgo, ¿no? Como les dije al inicio, este curso lo vamos a desarrollar, ¿no? Dentro del aspecto de la seguridad, ¿no? La salud ocupacional y la parte ambiental, ¿no? Entonces, sobre esto, nosotros pues vamos a ir realizando pues el proceso de intervención que se tiene que realizar, ¿no? Como PDR, ¿no? Pasamos a la primera lámina, por favor. Bien, entonces yo les decía, pues, ¿no? Que para nosotros, en el caso de la implementación del PDR, nosotros, pues, asumimos retos, asumimos, ¿no? Una gran labor, ¿no? Porque no es sobre los que hacen supervisión o los que hacen PDR, ¿no? O los que asumen, ¿no? En sí, todo el proceso de SOMA, pues, se tiene una gran labor, ¿no? No solamente por el aspecto, ¿no? de los cumplimientos, sino también porque en nuestras manos, ¿no? está la vida de muchas personas, ¿no? Y en ese proceso, pues nosotros tenemos que ir aplicando pues la prevención, ¿no? Por eso nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Cree que es importante trabajar con seguridad y salud en el trabajo? ¿No? Esa es una primera pregunta, ¿no? Y en este aspecto, pues nosotros consideramos que sí es importante, ¿no? Es importante, ¿no? Y como dice, y nos vamos a enmarcar en función a la ley 29783, en función a sus modificatorias y en función a los reglamentos que se aplica para cada sector, ¿no? Entonces, ahí sobre esa base también, pues, vamos a ir aplicando lineamientos internacionales, ¿no? ¿Por qué para nosotros es importante, ¿no? Aplicar el SST, ¿no? Como PDR, ¿no? En principio, porque nos va a permitir reconocer y controlar, ¿no? ¿Y reconocer qué cosa? Reconocer todos los peligros y que esto nos va a permitir, pues, evaluar los riesgos y finalmente lo que nosotros vamos a alcanzar es controlar estos riesgos, ¿no?
Y como lo vamos a establecer dentro de un sistema de gestión, lo vamos a desarrollar de manera sistemática, ¿no? Y entonces, en base a ello, nosotros pues vamos a identificar, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un pequeño ejemplo que dice, pues, ¿no? ¿Qué cosa es un peligro? ¿No? Por ejemplo, un trabajo en altura. ¿Cuál va a ser el riesgo que va a tener este trabajo en altura? Caída, ¿no? ¿Y cuáles son los controles, ¿no? Que se tienen que aplicar? Pues dentro de ellos tienen que haber protecciones colectivas y personales, ¿no? Dentro de las colectivas, ¿no? Establecer, por ejemplo, estamos haciendo trabajos en altura, ¿no? Y establecer, pues, mallas, ¿no? Mallas de seguridad, ¿no? Que hagan la contención, ¿no? Frente a cualquier caída de algún objeto. Lo principal, ¿no? Dentro de las protecciones personales, ¿no? Establecer, por ejemplo, el uso de los arnés, ¿no? Como corresponde, ¿no? De acuerdo al uso, las líneas de vida, ¿no? Y los retráctiles si es necesario, ¿no? Todo ello, ¿para qué? Para poder justamente controlar y prevenir pues cualquier tipo de accidente fatal, ¿no? Entonces esto es una de las cosas que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bien, ¿dónde se aplica este proceso, ¿no? De la prevención de riesgos, ¿no? Se aplica pues en función a los diferentes sectores, ¿no? ¿Cuál es la norma en nuestro país que ha cumplido ya más de 10 años? Es la ley 29783, ¿no? Y en función a ello pues nos permite justamente, ¿no? Uniformizar, ¿no? De acuerdo a los sectores económicos y los servicios que se realizan para que todos puedan aplicar, ¿no? Correctamente la normativa y la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la ley 29783 nos determina, ¿no? Unos requisitos básicos, ¿no? Para implementar nuestro sistema, también es importante mencionar, ¿no? Que la norma ISO 45000 determina otros requisitos, ¿no? Que son amigables a nivel internacional, sobre todo cuando nuestros servicios, ¿no? Van, digamos, interrelacionándose, ¿no? Con otros países, ¿no? En este caso, estamos hablando con empresas transnacionales o cuando una empresa nacional quiere competir dentro del mercado internacional, ¿no? Entonces tiene que cumplir con estos estándares, ¿no? Y esto pues se va a aplicar dentro de los hidrocarburos, puertos, electricidad, comercio, transportes, industria, minería, municipalidades, salud, ¿no? O sea, todos los sectores, ¿no? O sea, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es una norma transversal, ¿no? O sea, ojo que también incluso de acuerdo a los tamaños de empresa, ¿no? Que puede ser el no MIPE, el MIPE, ¿no? Mediana empresa, gran empresa, ¿no? Entonces, empresa transnacional, todos tienen que aplicar automáticamente, ¿no? La ley 29783, ¿no? Desde un trabajador a más, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Claro, ahora, ¿cuánto de eso se cumple? Bueno, eso tenemos que evaluarlo cada uno de acuerdo a nuestras experiencias que vamos viendo, ¿no? Bien, entonces eso va quedando claro. Recuerden que la ley 29783 tiene su modificatoria, que es la 30222, ¿no? Ambos con reglamentos aprobados, ¿no? Y sobre esa base, pues, también tenemos, pues, ¿no? Las reglamentaciones por cada uno de los sectores, ¿no? Que ya está dado, en caso minería, en caso construcción, obreros municipales, agricultura, ¿no? Entonces ya está determinado, ¿no? En el caso de salud, por ejemplo, que se viene trabajando fuertemente, ¿no? Más aún todavía en este último proceso que hemos tenido, que estamos aún todavía recién pasando, ¿no? Pero ya, digamos, ha disminuido considerablemente el proceso de esta pandemia, ¿no? Donde pues teníamos al inicio pues muchos médicos, enfermeras, técnicos, tecnólogos, ¿no? Que sufrían muchas pérdidas de vida, ¿no? O eran pues, estaban expuestos, ¿no? De manera permanente, ¿no? Bueno, no solo ellos, ¿ah? También hay que considerar, pues, ¿no? Por ejemplo, los de seguridad, ¿no? Considerar, por ejemplo, los de limpieza, ¿no? Que también o los trabajadores administrativos también, ¿no? Que de una u otra manera también han
han expuesto su vida y han estado ahí, pues, ¿no? Para poder atender todo este proceso, ¿no? Entonces ahí es donde se aplica y ahí es donde nosotros también intervenimos, ¿no? Entonces, como les decía, todas las organizaciones van a requerir, ¿no? Establecer, ¿no? Sus indicadores, sus estadísticas, van a requerir aplicar sus formatos, sus requisitos, sus procedimientos, sus estándares, ¿no? Todos estos, nosotros pues, o dentro del proceso del desarrollo del PDR, es quien se encarga de la aplicación de toda esta documentación, ¿no? Ya cuando ustedes llegan, ¿no? Dentro de una organización, ya va a estar establecido un sistema de gestión, ¿no? Ustedes van a llegar al proceso de hacer o un proceso de implementación, ¿no? Pero, claro, ¿no? Implementación inicial o seguir, ¿no? O en el seguimiento de seguir cumpliendo con todo lo que se ha normado, ¿no? Entonces, ahí pues uno de los aspectos que tienen que tener en claro es que la seguridad y la salud en el trabajo no solo se aplica a los trabajadores de planta, a los involucrados que están directamente, sino también a todos los que están de manera indirecta. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, los que vienen, los proveedores, los visitantes, el cliente, ¿no? Todos, como les denominamos nosotros, los stakeholders, ¿no? Todos participan dentro de este proceso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, es importante que en el proceso de operaciones, ¿no? que se va desarrollando, ¿no? Es importante que nosotros hagamos las mediciones, los controles, el seguimiento, para poder ver si se está cumpliendo adecuadamente o no, ¿no? Con lo establecido, ¿no? En los procedimientos, en lo normado que se ha tenido dentro de nuestro sistema y nuestra organización, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso, tenemos que ver, pues, ¿no? Que esto se desarrolle adecuadamente para poder prevenir justamente los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, ¿no? Un dato, ¿no? Estamos, bueno, a un mes, ¿no? De cumplir, de tener, por ejemplo, ya de cumplir el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y frente a eso, pues, es importante, ¿no? Mencionar, ¿no? Que el mayor de los riesgos que se tienen dentro de las actividades laborales son las enfermedades ocupacionales, ¿no? Es un dato que todavía sigue invisibilizado, ¿no? Pero sin embargo, la relación va de 6 a 1, ¿no? Entonces, o sea, frente a los accidentes de trabajo. Y eso es algo pues que nos tiene que llamar la atención y sobre eso pues también en todas las organizaciones, ¿no? Dar mayor énfasis dentro de lo que son los factores de riesgo, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen en la margen, en la columna derecha, ¿no? Para un ejemplo más o menos, ¿no? De acuerdo a la actividad que estamos viendo en imagen, ¿no? Que es, por ejemplo, un trabajo en altura, ¿no? Que donde dice pues el peligro, ¿no? Esta exposición a una fuente de energía solar, ¿no? Y andamio, ¿no? O sea, eso se identifica dentro de la imagen como peligro. Y esto de aquí como riesgo, ¿cuáles serían? Pues caída en altura, ¿no? Golpes, ¿no? Debido justamente a la deshidratación, producto pues del exceso, ¿no? De resección de rayos solares, ¿no? Y el otro va a ser, puede ser cortes, ¿no? Por las herramientas o lo que nosotros estemos desarrollando en esa zona, ¿no? Claro, cortes, golpes o también, también vamos a tener pues ahí, de acuerdo también cómo está nuestra orden y limpieza, ¿no? Podemos tener pues también caídas al mismo nivel, ¿no? Vamos a tener, y frente a eso, se tienen que aplicar pues unas medidas de control. Ya ustedes me imagino que deben conocer, ¿no? Que las medidas de control en función a la jerarquía de controles establecidos son 5, que es eliminación, sustitución, control de ingeniería. Tenemos también controles administrativos y finalmente los EPPs, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues como control de ingeniería, ¿no? Se está aplicando
puntos de anclaje, líneas de vida y mallas, ¿no? Entonces, para poder, en cierta forma, contener, ¿no? Mayores daños, ¿no? Y como control administrativo, ¿no? Obviamente tiene que ver pues su ATS, su AST, ¿no? Específicos para esta actividad, su PETS, ¿no? Su procedimiento escrito de trabajo seguro, en este caso en altura, ¿no? Se tienen que establecer estándares y capacitaciones, ¿no? Como es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Bueno, el trabajo en altura configura también un trabajo de alto riesgo, entonces tiene que tener las capacitaciones, ¿no? Ahora, estos documentos, ¿quiénes lo firman? Pues lo tiene que firmar un ingeniero colegiado, ¿no? No lo firma, en este caso estos documentos no lo va a firmar cualquier persona, ¿no? Lo tiene que firmar necesariamente un ingeniero colegiado. En el caso de la autorización para el trabajo en altura, ¿no? En el caso del ATS, quien autoriza va a ser obviamente el residente de obra o quien esté a cargo de esta actividad, ¿no? Entonces, eso también, de acuerdo al modelo de su AST o ATS, ¿no? Se tiene que ir implementando, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, ocurre que los ATS tienen que también estar autorizado, no solamente por la línea de operación de mando que está desarrollando, sino también tiene que estar verificado o en todo caso tiene que estar firmado por los clientes, ¿no? Cuando desarrollas una actividad dentro de una misma zona de operaciones, ¿no? Sobre todo a veces en minería ocurre ello, ¿no? Donde pues quien está a cargo, ¿no? De turno en todo caso, son quienes te dan el visto bueno, ¿no? Los ingenieros de operaciones, para que puedas continuar con tu actividad y de tal manera también ellos tienen conocimiento que tú estás, ¿no? Laborando en ese horario, ¿no? Hasta determinado horario, porque te dan un plazo, ¿no? Exacto, ¿no? Si tú dices que vas a trabajar en 6 horas, esas 6 horas son las que tienes autorizadas, ¿no? Porque también hay otras actividades que se van a cruzar y por lo tanto hay que tener las previsiones del caso, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos estos casos, ¿no? Como PDR, hay que tener en cuenta, ¿no? O planificar adecuadamente nuestras actividades y estar atentos, ¿no? A estar atentos, ¿no? Para poder hacer el cierre y no tener pues ningún tipo de problema. Primero con el apuro que tenemos que hacer a los trabajadores y segundo, pues, el hecho de no cumplir, ¿no? Con el cliente y finalmente, pues, esto en el proceso de la rapidez de querer hacer las cosas, terminan, pues, generándose los accidentes, ¿no? Justamente uno de los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y saber, ¿no? En qué momento ocurren más, ¿no? Los accidentes va a ser justamente al finalizar la jornada de labores del día, al finalizar las semanas o en fechas festivas o finalmente a fines de año, ¿no? Entonces son los lugares, son los días, los días más críticos, ¿no? O los tiempos donde que hay que redoblar nosotros como quienes estamos dedicados a la seguridad y salud ocupacional, tenemos que redoblar pues nuestras medidas en el marco de la seguridad, ¿no? En el marco de la salud ocupacional, recuerden pues que lo principal es la medición permanente, ¿no? Respecto a los factores de riesgo, ¿no? Si eso no lo hacemos, lo dejamos de lado, finalmente lo que vamos a tener es en el tiempo, ¿no? Personas que van a sufrir de algún tipo de problemas, ¿no? Que puede ser esqueleto, pues, que va a ser con problemas de la lumbalgia, ¿no? Problemas, ¿no? de las piernas, ¿no? De los brazos, de las manos, entonces vamos a tener distintos tipos de cosas, ¿no? La columna, que es el más clásico, ¿no? Que es el esqueleto musculosis, ¿no? Entonces, eso de ahí nosotros vamos a tener, ¿no? De manera permanente, ¿no? Dentro de nuestras actividades, ¿no? Y finalmente, pues también aquí, dentro de esta imagen, de este ejemplo,
vamos a aplicar pues la medida de control, que es la última, que es de los EPP, ¿no? Los equipos de protección personal, ¿no? Esto es la última jerarquía de control, porque después de ello ya no hay nada más que nos pueda proteger, ¿no? Ni salvar la vida, ¿no? Entonces, en este aspecto, sí, a veces tenemos nosotros dentro de nuestras organizaciones donde que los trabajadores ya no utilizan EPP o a veces se descuidan y a veces dicen, no puedo trabajar con este guante, no, el casco me molesta, ¿no? Eh, no puedo trabajar con este arnés, ¿no? En fin, si esos ya no utilizan los trabajadores, definitivamente son trabajadores que están exponiendo su vida, ¿no? Y que va a ocasionar en algún momento algún tipo de perjuicio, no solamente a la vida de esta persona, sino también a la organización, ¿no? Y como ustedes comprenderán, pues, si bien es cierto, pues cuando hay un tipo de accidentes y si es mortal, uno de los más perjudicados va a ser el ingeniero jefe, ¿no? O que está al mando, ¿no? De seguridad y salud ocupacional, ¿no? Que en este caso ustedes ya conocerán, pues que de acuerdo a la 30222 está penalizado, ¿no? Bien, entonces nosotros ¿cómo identificamos? Por ejemplo, uno de los aspectos principales que nosotros tenemos que tener en cuenta en este proceso es el peligro, ¿no? Para nosotros, ¿qué cosa es el peligro, no? De acuerdo a la ley 29783, ¿no? El peligro dice que es una situación intrínseca, ¿no? O acto con potencial daño, ¿no? A generar, pues, una lesión, un daño, una enfermedad, ¿no? Y que pues puede ser pues a la persona, al equipo o al ambiente, ¿no? Entonces, para que se determine un peligro, nosotros vamos a tener una fuente, ¿cierto? Esta fuente va a establecer pues una situación y esta situación finalmente se va a devenir a un acto, ¿no? Por ejemplo, en la imagen vemos, ¿no? Si bien es cierto, están trasladando, ¿no? Aparecer, no sé si es un fierros de cobres o otro materiales, ¿no? Mangueras, algo así, pero si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden identificar claramente, ¿no? Lo, los peligros, ¿no? A los que se están exponiendo estos trabajadores, ¿no? Y aparentemente, pues, nos llevan, por ejemplo, hombreras, ¿no? Que recuerden que para este tipo de carguillos hay que establecer, pues, una hombrera, ¿no? Hay que tener todo esto liberado, ¿no? Una mala fuerza, ¿no? Imagínense que se desequilibre esta carga, el trabajador va a tener que coger con las manos, puede dañarse las manos, puede dañarse la cara, ¿no? Y puede dañarse cualquier parte del cuerpo también, ¿no? Debido a la presencia, pues, de estos clavos que se ven, ¿no? Y también otro de los que puede afectar, ¿no? Como condición puede ser, por ejemplo, el terreno, ¿no? El terreno irregular, ¿no? Por ejemplo, acá una fuente dice la energía solar, ¿no? Claro, están expuestos, ¿no? A la energía solar, una situación, terreno irregular, bueno, ahí vemos el tema de los clavos, la madera y la manguera, ¿no? Lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es el acto? Es llevar estos listones de maderas con clavos en punta, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre eso ya hemos explicado los daños que esto puede acarrear, ¿no? Entonces, esto de aquí para nosotros es muy importante identificarlo correcta y adecuadamente dentro de nuestros ATS, ¿no? Dice, pues, ¿no? Siempre ponemos ahí, ¿no? Movilización de equipos, materiales, todo eso, ¿no? Pero esta movilización tenemos que describirlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer, ¿no? Justamente nuestra medida de control, ¿qué vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué tanto vamos a cargar, ¿no? ¿De cuánto peso estamos hablando, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Saber y conocer, ¿no? Entonces, no podemos hacer un carguillo, ¿no? Por más del peso debido, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo dos personas, ¿no? Si es un carguillo de dos personas, ¿no? Entonces, el peso máximo debería fluctuar, pues, de 45 a 50, ¿no? Entonces,
no sabemos si esta manguera, ¿no?, tiene ese peso o tiene mayor peso, ¿no? Si es mayor peso, entonces está habiendo un sobreesfuerzo, ¿no? Entonces, esos aspectos es lo que nosotros tenemos que evaluar dentro de nuestros ATS, ¿no? Ojo que los ATS no lo llena el PDR, no lo llena el ingeniero SOMA, no lo llena el supervisor, lo llena lo tienen que llenar, ¿no?, los propios trabajadores, ¿no?, porque son ellos que tienen que estar involucrados, ¿no? Y conjuntamente con su maestro de obra o con su operario o con su jefe de obra, ¿no? En todo caso, su residente, ¿no? Son ellos, pues, conjuntamente que tienen que llenar. En nuestro caso, lo que nosotros hacemos es un asesoramiento y acompañamiento para este proceso, ¿no? Para de repente hay algo, un concepto, algo que no ha quedado claro y nosotros ahí tenemos pues que reforzar, ¿no?, en ese proceso, ¿no? Entonces, nuestra tarea pues, si bien es cierto ese ATS no si se encontraría mal llenado, por si acaso no nos exime de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de nosotros porque nosotros tenemos que verificar de manera diaria que esos ATS estén correctamente llenados, ¿no?, de acuerdo a las actividades que se están planificando, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de peligros que nosotros vamos a encontrar? Si bien es cierto, lo que siempre nosotros denominamos son 5, que es el físico, químico, biológico, ¿no? Eléctrico, ergonómico, ¿no? Entonces, pero también se ven otros como es el mecánico, ¿no?, y los locativos, ¿no? Entonces, estos peligros van a estar de manera permanente en todo tipo de actividad, ya sea oficina, ya sea campo, ya sea, digamos, actividades mixtas, ¿no? Cualquiera de ellas, ¿no? Y en cualquiera de los sectores, siempre van a estar presentes todos los peligros, ¿no? No, pero aquí no tenemos nada químico, nada físico, no, nada de este proceso. No, ¿cómo que no? Claro que sí. Por ejemplo, una oficina o en un trabajo administrativo, ¿no? Hay personal de limpieza, ¿cierto? Y este personal de limpieza tiene un almacén de productos químicos donde va a utilizar para su proceso de limpieza, ¿cierto? Entonces, si hay, ¿no? Si hay algo que no está correctamente eh, llenado, no está correctamente manipulado, ¿no? Lo que finalmente puede conllevar pues a problemas dentro de esa área, ¿no? Entonces, sí hay peligros biológicos. Acabamos justo de tener uno que es a nivel mundial, ¿no? Toda una pandemia, ¿no? Que, bueno, ya todas las repercusiones las conocemos, ¿no? ¿Es el único que ha habido? No, han habido muchos otros, ¿no? Años anteriores y décadas anteriores también, ¿no? Los problemas físicos son algo permanente y es algo en la cual, digamos, estamos trabajando, ¿no?, de manera seguida, ¿no? Igual con lo que es los aspectos mecánicos, ¿no? Otro de los peligros que se tiene que tomar en cuenta siempre son los eléctricos, que es algo que a veces no tomamos en cuenta muy seguidamente, ¿no? Y los ergonómicos, pues que obviamente tienen que ver, pues, ¿no?, en todos los procesos, en carguío, en posturas, ¿no? En sobreesfuerzos, ¿no? Todo eso tenemos que ir en posicionamiento, ¿no? Hay trabajadores que están, ¿no?, de pie de manera permanente, otros sentados en horas prolongadas, ¿no? O sea, no incluso hasta echado, ¿no? Recostado también tiene problemas ergonómicos. Lo que ahí tiene que hacerse es aplicarse, ¿no?, justamente las medidas preventivas para no tener justamente estos problemas, ¿no? Y en este caso, ¿no?, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos la identificación de peligro, los daños se van a establecer hacia quiénes, hacia la gente, los equipos, los materiales y el ambiente que les mencioné hace un momento, ¿no? Entonces esto creo que ya sí queda explícito, ¿no?, y mucho más claro, ¿no?, de acuerdo a lo que se ha establecido, ¿no? Bien, cuando nosotros hacemos la identificación, por ejemplo, de nuestro lugar o área de trabajo, porque siempre, ¿no?, como PR vamos a ver ello, ¿no? Vamos a ver dónde están laborando y cómo están laborando, ¿no? En este caso, en el área de trabajo, para nosotros va a ser muy importante, ¿no?, evaluar pues los actos y las condiciones, ¿no? Entonces, porque a raíz de ello, pues se van a generar los peligros, ¿no? Si bien es cierto, hay empresas muy responsables, ¿no?,
trabajo, y eso permite pues reducir pues de cierta forma una cantidad de peligros y riesgos, pero sin embargo otro de los aspectos, ¿no?, que también, ¿no?, es que tiene que hacerse seguimiento de manera permanente son los actos, ¿no? Y sobre ello pues vamos a tener los actos inseguros y actos subestándares, ¿no?, como las condiciones inseguras y condiciones subestándares, ¿no? ¿A qué se va a denominar riesgo? Bien, si bien es cierto hemos hablado de peligros, ¿no?, ahora vamos a hablar de riesgo, ¿no? El riesgo no es otra cosa más que la materialización del peligro, ¿no? Lo que dice pues en concepto es la combinación de la probabilidad, ¿no?, por la severidad, ¿no?, que es la consecuencia, ¿no? Y que esto pues hace que el peligro se concrete, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra matriz y per se, vamos a ver, pues, para evaluar riesgos, ¿no? Probabilidad, severidad, ¿no? Y en función a ellos, ¿no?, se va a enmarcar nuestro semáforo, ¿no? Bajo, medio y alto, ¿no? Entonces, el riesgo finalmente es la probabilidad por la severidad, que es la consecuencia, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no?, en todo momento, ¿no? Incluso cuando nosotros hacemos una supervisión, hacemos una revisión, pues tenemos que ver rápidamente eso, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad y cuál es la consecuencia, ¿no? Y si esos, según nuestros conceptos, nuestra evaluación, va a generar un riesgo, entonces tenemos nosotros que tomar acciones inmediatas, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Frente a ello, pues vamos a tener como riesgo que pues, quemaduras por exposición al sol, golpes, cortes, tropezones, caídas, instrucciones, atropellamiento, ¿no? En fin, ¿no? Vamos a hacer una serie de cosas, ¿no? Porque no solamente es lo que ocurre, ¿no?, sino también lo que nosotros nos estamos exponiendo, ¿no? Para eso es importante, ¿no?, que nosotros tengamos, ¿no?, la técnica de la observación preventiva, ¿no?, denominada OPS. Bueno, en distintas organizaciones le pueden dar distintos contextos, distinto nombre, ¿no?, distintas formas, ¿no? Pero la técnica de observación preventiva, ¿no?, es una metodología, ¿no?, que se aplica justamente como regla de vida, ¿no?, para poder evaluar, ¿no?, las condiciones inseguras, ¿no? Entonces, estas condiciones inseguras, nosotros vamos, si lo trabajamos correctamente, vamos a evitar incidentes y accidentes, ¿no? Donde pues vamos a ir rápidamente a ver nuestro radio de acción, ¿no? O sea, toda persona, o sea, cada uno de nosotros, ¿no?, cuando realizamos una labor, tenemos un radio de acción. Ese radio de acción, ¿no?, para nosotros, digamos, haciendo una autoevaluación propia, ¿no?, ese radio de acción donde nosotros estamos trabajando tiene que estar totalmente liberado, ¿no? No podemos tener, pues, cajas a un lado o sobre ellas, ¿no? Lo que no nos permite accionar rápidamente, ¿no? Entonces tenemos que tener liberado nuestro radio de acción, ¿no? Y en función a ese radio de acción tenemos que ver, pues, ¿no?, qué peligros tenemos y qué riesgos, ¿no? Y qué medidas tendríamos que tomar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la técnica para emplear esta OPS? En principio, pues, tenemos que aplicar, ¿no?, la famosa 12, ¿no? Eso en minería, pues, ¿no?, se aplica bastante, ¿no? ¿Qué es qué cosa? Deténgase, observe, controle y ejecute, ¿no? La famosa técnica 12, ¿no?, que es parte de la OPS, ¿no?, para nosotros va a ser muy importante. Primero, ¿qué hacemos? Detenernos. Luego, una vez detenidos, observamos, ¿no?, en nuestro radio de acción. Sobre eso, tenemos que establecer los controles. Sobre los controles, recién ejecutamos, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que ir aplicando y sobre eso ir generando, ¿no?, todo un proceso, ¿no?, de implementación o un proceso de trabajo, ¿no?, con cada uno de eh, los trabajadores que nosotros tenemos a cargo, ¿no? Ojo que, si bien es cierto en la norma de minería, se trabaja pues con mayor preponderancia este tema de la seguridad y la salud ocupacional, pues debería ese mismo rigor, ¿no?, aplicarse para los otros sectores de tal manera pues que
no tengamos más fatalidades, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Como los que ha habido el año pasado en el caso de las agroindustrias, ¿no? Como ha habido pues en el caso de los de manufacturas, ¿no? Entonces eso se tiene que buscar disminuir, ¿no? ¿Cuál es el peligro, por ejemplo, que nosotros vemos dentro de este trabajo que está realizando esta persona, ¿no? En su radio de acción, uno, como se ve, está, digamos, trabajando a altura, está expuesto a la radiación solar, ¿no? Tiene aceros alrededor de él, hay un piso mojado, ¿no? Se tiene aberturas, tragaluces, como se le denomina, ¿no? Huecos, ¿no? Y también hay tubos de plástico por los cuales pues, puede sufrir tropezones, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo, en principio, ¿no? O el alto riesgo, en principio, es caída de altura. Puede haber caída al mismo nivel, ¿no? Producto justamente de los tropezones, caída a desnivel, ¿no? Producto justamente de estos huecos, ¿no? Puede haber cortes, golpes, ¿no? Incrustaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, como hay presencia de fierros, ¿no? Se incluye esto, ¿no? Incrustaciones. Entonces nosotros cuando vemos una imagen tenemos que colocar todos los riesgos y todos los peligros que nosotros estamos observando, ¿no? ¿No? Entonces no podemos decir, no, es solamente esto. A veces, muchas veces ocurre que hacemos copy-paste y sobre el copy-paste pues tenemos pues varios vacíos a veces, ¿no? Bien, entonces con esta base nosotros tenemos que analizar nuestro análisis de riesgo, ¿no? Que es el AST o que también puede ser el IPC, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada sector, se va aplicando, ¿no? Si es el IPC, si es el AST, ¿no? Pero para este caso nosotros vamos a hacer nuestro hiper, ¿no? O en todo caso ya vamos a tener el hiper determinado y sobre ello, pues, de acuerdo a la actividad, ¿no? De acuerdo a los sectores, ¿no? Se va a tener la consideración justamente de la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos, ¿no? Qué medidas de control se van a aplicar, ¿no? Y sobre ello, pues, qué monitoreo nosotros vamos a hacer y seguimiento, evaluaciones, ¿no? Finalmente, las recomendaciones, ¿no? Para que todo esto sea implementado, ¿no? Por ejemplo, analicemos rápidamente este IPC, ¿no? Aquí tenemos la matriz, ¿no? En este caso, ya saben, ¿no? Probabilidad, consecuencia, ¿cierto? Recuerden el semáforo. Bueno, aquí tienen un poco más de colores, pero generalmente es rojo, amarillo, verde, ¿no? En todo caso, acá le estableció 5 niveles, ¿cierto? Donde, pues, en la primera dice leve, moderado y severo, ¿no? Entonces, ya aquí tenemos, ¿no? Esto o lo que es bajo, medio, alto, ¿no? Entonces, aquí sobre estos 5 colores, ¿no? Nosotros los desarrollamos, ¿no? Podemos hacer 5 o 3, ¿no? Pero sobre esto desarrollamos y decimos, ¿no? ¿Cuál es el grado de riesgo, ¿no? Por ejemplo, empieza pues por el trivial, ¿no? Que obtiene el puntaje mínimo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que ya todavía es tolerable, ¿no? Que ahí tiene un puntaje, ¿no? De 5 a 8, tiene un riesgo moderado, ¿no? Todavía que es manejable, perdón, que tiene un puntaje. Bien, entonces este de aquí tiene un puntaje, ¿no? El moderado, ¿no? De 9 a 16, ¿no? Y ya acá, por ejemplo, se establece un nivel de riesgo que es importante, de 17 a 24, y se establece pues un grado de riesgo intolerable, ¿no? Que va a ser de 25 a 36, ¿no? Entonces, aquí se establece en función a estas dos tablas, ¿no? Es como nosotros aplicamos aquí en nuestra matriz IPC, ¿no? Bueno, en todo caso, esto cuando ustedes ya desarrollan como PDR, ya esto va a estar establecido, ¿no? Estas matrices van a estar, tienen que estar en lugares visibles y sobre esta base pues ir viendo, ¿no? Lo que está en rojo
es algo que nosotros tenemos que hacer, hacer una nueva evaluación para poder establecer un riesgo residual, ¿no? Sobre este riesgo residual recién, ¿no? Volver a evaluar y sobre ello, pues, ver si realmente podemos o no podemos trabajar, ¿no? Cuando está en rojo, ¿no? Definitivamente las labores tienen que ser paralizadas, ¿no? Cuando está en amarillo, pues las labores tienen, pues, que hacerse con seguimiento y observación, ¿no? Y cuando está en verde, pues, puede continuar, ¿no? Las labores, ¿no? Pero siempre es importante hacer seguimiento, ¿no? Y no caer en el exceso de confianza, ¿no? Bien, entonces nosotros dentro de este proceso, ¿no? Que vamos a establecer, ¿no? PDR, tenemos pues que tener claro, ¿no? Nuestros procesos formativos, ¿no? ¿Y cuál es el proceso formativo? Para nosotros van a ser qué cosas, van a ser los entrenamientos, van a ser las capacitaciones, van a ser las charlas, ¿no? Las dinámicas que podemos aplicar, ¿no? Y sobre esa base, pues, ¿no? Para ello, al inicio, en la inducción, vamos viendo, pues, si los trabajadores están o no están en condiciones en el marco de seguridad, ¿no? Muchas veces ocurre, dice, no, ya, que ingrese, contrátalo y adentro aprende, ¿no? El problema es que luego a veces el trabajador no se adecua, ¿no? A nuestro sistema o no se adecua a nuestras normas o a veces nunca han trabajado con temas de seguridad y salud en el trabajo y les cuesta asumir esa responsabilidad. Si esto no es controlado por nosotros como corresponde, finalmente vamos a tener otros tipos de problemas al interior de la organización, lo cual va a generar otro problema que tiene que ver ya con el clima laboral, ¿no? O organizacional también, ¿no? Entonces, los procesos formativos, ¿no? Son muy importantes, lo establece la ley 29783 y cada reglamento de cada sector también establece, ¿no? De acuerdo a los trabajos de alto riesgo, de acuerdo a las actividades, ¿no? Que hay que desarrollar, ¿no? Todos los trabajadores tienen que estar comprometidos, ¿no? Como parte de su crecimiento personal, ¿no? El aprendizaje y el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ojo que esto no es un tema solamente por cumplimiento, ¿no? Sino que ellos incluso tienen que responder, ¿no? Al mismo nivel que todos, ¿no? Que todos los trabajadores, ¿no? Tienen que responder igualito, ¿no? O sea, no pueden ellos dejar, ¿no? De aplicar o de conocer menos, ¿no? Todos tienen que conocer igual, ¿no? ¿Por qué? Porque los riesgos y los peligros y los riesgos para todas las personas, de acuerdo al nivel que puedan estar, ¿no? Para todos va a ser igual, ¿no? Y es más, los trabajadores incluso están más expuestos todavía, ¿no? Porque ellos están en la primera línea, ¿no? La línea de fuego, como se diría, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Por eso es que es importante, ¿no? Que dentro del proceso de capacitación y entrenamiento, siempre es importante medir, ¿no? Si han o no han captado, ¿no? Eh, los temas, ¿no? En todo caso, si eso no ha ocurrido, es importante, pues, ir viendo, pues, cuáles son las habilidades más prácticas, ¿no? Y de acuerdo a sus actitudes, ¿no? Aplicar otras metodologías. Bueno, como se determina, ¿no? Es importante ver, ¿no? Cómo se logra el desempeño, ¿no? Y asimismo el conocimiento de todos los trabajadores. Por lo tanto, pues las capacitaciones no solamente es para que ellos puedan aprender, ¿no? En el caso de seguridad y salud en el trabajo, sino también que ellos sean, digamos, ayuden a contribuir, ¿no? Al desarrollo personal de todos los trabajadores, ¿no? Y que estos no solamente se apliquen dentro de la organización, sino que incluso se lleven, ¿no? Externamente, ¿no? Entonces, porque la seguridad es permanente en nuestra vida, ¿no? Mejorar, ¿no? El caso de estos procesos ayuda también a la mejora, ¿no? De la productividad, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Muchas veces nos vamos a encontrar donde que dicen que la seguridad y salud en el trabajo, pues es un gasto, es un costo, es un problema, ¿no? Un problema más para el empresario, ¿no? Pero sin embargo no es así, ¿no? Si nos dejan desarrollar el trabajo adecuadamente y nosotros implementamos todo como corresponde, uno de los grandes problemas que vamos a combatir es la
el tema del ausentismo laboral, ¿no? Y mejorando el ausentismo laboral vamos a tener una mejor producción, vamos a establecer incluso la calidad, ¿no? Porque el trabajador va a estar comprometido, ¿no? Y que esto pues finalmente va a permitir mejorar las competencias laborales, ¿no? Y esto va a derivar, porque todo es una cadena, ¿no? Va a derivar a que la empresa sea una empresa no solamente saludable, segura, sino también una empresa exitosa, ¿no? Entonces, la seguridad tiene también parte de ese proceso, ¿no? También se tienen que respetar las reglas de vida, ¿no? Contribuir a contar pues con un mejor clima laboral, que es lo más principal para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los principales controles que se tiene que establecer, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un control, por ejemplo, en excavación de zanjas y zanjas, ¿no? Entonces ahí vamos a ver pues distintos, normalmente siempre cuando se hacen estos tipos de excavaciones, todo es rectangular, ¿no? Coloca, lleva y tapa eso, ¿no? Pero a veces no ocurre eso, ¿no? Hemos visto donde que hay aplastamientos, ¿no? Entonces, frente al estudio o conocimiento del tipo de suelo que tenemos, ¿no? Podemos aplicar esto, ¿no? Que es el escalonado o que es también en función al apuntalamiento, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos procesos se pueden aplicar, ¿no? Eso va a depender, ¿no? De cuánto más o menos es lo que nosotros, del área que requerimos para poder aplicar, ¿no? También vamos a ver, por ejemplo, los controles eléctricos, ¿no? Dentro del caso de los controles eléctricos es importante, ¿no? Establecer, ¿no? Manejar el tema de los tableros, las llaves, ¿no? Los bloqueos, ¿no? Si estos están con candados, sin candados, las señalizaciones, ¿no? Y es importante ahí también, pues, las capacitaciones, ¿no? El manejo de extintores, ¿no? Primeros auxilios, ¿no? Y si siempre es bueno evaluar, ¿no? En el proceso de cómo se realiza el ACT, ¿no? O cómo lo realizan los trabajadores, ¿no? A veces ocurre que ya uno sabe, ¿no? Y entonces a él nomás siempre le mandan a llenar, ¿no? Ya tú llenas, ¿no? Pero los demás no conocen qué cosas se está desarrollando, ¿no? Entonces no lo hacen por un tema de mejorar su condición de vida, sino lo hacen pues básicamente como si fuese una exigencia, una obligación, ¿no? Parte de estos controles también vamos a ver aquí, pues, ¿no? El trabajo de altura, como es el caso de caídas, caídas de objetos, caídas por mantenimiento, descargas eléctricas, quemaduras. Hemos visto incluso grúas, ¿no? Que a veces no llevan el peso adecuado y ahí tienen un desequilibrio, ¿no? Finalmente tenemos, pues, por ejemplo, cuáles son los tips, ¿no? Para el caso de altura, conocimiento de los riesgos de altura, tener conocimiento de las diferentes protecciones colectivas o individuales, ¿no? Las técnicas que hay que manejar para el anclaje, ¿no? De acuerdo a los tipos de terreno también y las situaciones que... Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Y sobre eso, usar, pues, ¿no? Apropiadamente nuestras instalaciones, ¿no? Las herramientas, ¿no? A veces tenemos andamios, hemos visto, ¿no? Donde hemos desarrollado, tenemos personas que arman sus andamios, ¿no? Y para poder trabajar, están trabajando pues agachados, ¿no? Porque ya no les alcanza más, ¿no? El techo ya está cerca ya, y entonces, y el andamio pues tiene ya estructuras determinadas, ¿no? Y entonces, y están trabajando pues en condiciones inadecuadas, ¿no? Entonces, para estos casos, ¿no? Se sugiere, ¿no? Uso de manlift, ¿no? Elevadores, ¿no? Todo, pues, o sea, que permitan, ¿no? Regular, ¿no? Entre la actividad que va a realizar y lo que tenemos como límite, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, eso también es cosas que tenemos que ir evaluando, ¿no? Asimismo, también, pues con todos ellos siempre es importante las capacitaciones permanentes, ¿no? En trabajo en caliente, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos determinando algunos de los más principales en alto riesgo, ¿no? Siempre vamos a tener como riesgo, ¿qué cosa? Quemaduras, ¿no? De acuerdo al calor, de acuerdo a los químicos de radiación. Vamos a ver explosiones, incendios, asfixia, intoxicación, deshidratación, ¿no? Que es permanente, ¿no? Sobre todo cuando se hace, por ejemplo, el tema de soldados, cuando se hace el trabajo de pegamentos de los HPD, ¿no? Entonces,
todos estos, ¿no? Tienen que tener pues un manejo y un control, ¿no? ¿Cuáles son los tips, ¿no? Más adecuados para desarrollar un correcto trabajo en caliente? Primero, conocer el riesgo de qué tipo de trabajo caliente estamos haciendo, ¿no? No todos son iguales, ¿no? Hay otros que son por oxicorte, por ejemplo, ¿no? Que son digamos, uno de los más riesgosos cuando estamos trabajando en calderas también, ¿no? Retiro de productos, ¿no? Que podrían generar incendios o explosiones, ¿no? Siempre a un radio de 20 metros. Es importante nosotros eso, ¿no? Respetar, ¿no? Pero 20 metros muy lejos, ¿no? Si yo lo necesito. Bueno, si lo que necesitas es lo que tú tienes que tener a la mano, ¿no? Lo que no necesitas, ¿no? Las otras cantidades tienen que estar lejos, ¿no? Y guardados correctamente, ¿no? ¿Qué ocurre muchas veces, ¿no? Uno de los aspectos que siempre vemos es una constante, es con los combustibles, ¿no? Los combustibles utilizan un poco, luego lo dejan muy cercano y al final esto puede generar pues mayores problemas, ¿no? Y contar con un extintor operativo, ¿no? Inspeccionado a 2 metros, ¿no? De distancia máxima para poder operar, ¿no? Y te vamos a tener un Ridger, ¿no? O un vigía, ¿no? Y que este vigía este vigía, ¿no? Nos ayude justamente a poder mejorar, ¿no? O sea, perdón, el vigía nos permita justamente actuar frente a un riesgo, una emergencia, ¿no? Asimismo, también es importante verificar si el personal involucrado en las áreas de trabajo cuenta con los EPPs adecuados, sobre todo en caso de los oxicortes, ¿no? En el manejo de las válvulas, ¿no? De antirretorno. Y también se tiene que verificar las máquinas soldadoras, ¿no? Que cuenten con todas las respectivas, ¿no? De línea a tierra, ¿no? También es otro de los aspectos que a veces se omiten, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Muchas veces incluso hasta en el transporte, ¿no? No hacen, ¿no? Su línea a tierra y finalmente pues terminan teniendo problemas muy, muy graves, ¿no? En este caso, por ejemplo, para espacios confinados, ¿no? Tenemos el tema del aprisionamiento, electrocución, caídas, ¿no? Disergonómicos por las posturas inadecuadas, los ambientes físicos, a veces demasiado frío, hay calor, ruido, vibraciones, ¿no? Iluminación. También dentro de esos espacios físicos vamos a tener lo que es la asfixia, el incendio, la exposición, envenenamiento, intoxicación, ¿no? O sea, para eso justamente tiene que hacerse pues sus medidas de control previas, ¿no? Antes del ingreso del personal y sobre ello pues también ir viendo, ¿no? El proceso de oxigenación, ¿no? De acuerdo, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen excavaciones, ¿no? Digamos, subterráneas, ¿no? Entonces, ahí que tenemos que tener nosotros como tips. Primero, conocer los riesgos de estos espacios confinados. Tenemos que verificar que las entradas sean seguras, ¿no? Y que nuestras salidas o el momento de nuestra evacuación no haya pues ningún tipo de obstáculo, ¿no? Si las condiciones de trabajo en estos espacios se tornan inseguras, ¿no? Se hace salir a todos los trabajadores involucrados hasta mejorar y tener el espacio adecuado, ¿no? Es importante, ¿no? La comunicación, el sistema comunicacional tiene que ser permanente, ¿no? Tanto interno como externamente, ¿no? Para poder ir manejando y controlando, ¿no? Cómo nos estamos desarrollando, ¿no? Por ejemplo, actividades en estos espacios confinados, ¿no? Cuando se hace en los reservorios, ¿no? Un proceso de impermeabilización internamente. Entonces ahí pues es importante, ¿no? Tener esa comunicación porque de acuerdo a los productos químicos que están utilizando, de acuerdo al calor que hay pues, ¿no? al interior, entonces esto configura, ¿no? Un riesgo para los trabajadores, ¿no? Y sobre eso tenemos que tener pues rápidamente nuestro sistema, ¿no? de evacuación, ¿no? Habilitado, ¿no? Sí que utilicen todos sus EPPs como corresponde, ¿no? En el caso
Por ejemplo, de riesgos de trabajos de bloqueo y etiquetado, acá también vamos a tener, ¿no? Aprisionamiento, aplastamiento, descarga eléctrica, caídas, ¿no? Desergonómico, deshidratación, incendios, explosiones, quemaduras, ¿no? Aquí es importante, ¿no? Nosotros manejar porque vamos a tener distintos tipos de energía, ¿no? Primero, identificar eso, ¿no? ¿Qué tipos de energía vamos a tener, ¿no? ¿No? Si es potencial, hidráulica, mecánica, eléctrica, ¿no? Entonces, calorífica, ¿no? Tenemos que ver eso, ¿no? Entonces, sobre esa base, tenemos que ir aplicando nuestros principales riesgos que vamos a encontrar y sobre ello, pues, cuáles van a ser, pues, ¿no? Nuestros tips, ¿no? Frente a eso, ¿no? Y ahí vamos a tener qué cosa. Vamos a tener, pues, ¿no? Primero, conocer del riesgo, de acuerdo a la fuente de energía, ¿no? Vamos a verificar la ocurrencia, ¿no? De la puesta en marcha, capacitar, ¿no? En lo que es bloqueo y etiquetado, ¿no? Entonces, esto es todas unas capacitaciones específicas, ¿no? Que de una u otra manera, ¿no? También otros módulos que dan aquí en el Grupo Educativo Capacita de Perú, se puede ir profundizando cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos en izaje? Las caídas, volcaduras, caídas de objetos, atrapamientos, atropellos, sobreesfuerzo, descarga eléctrica, golpes, daños a la propiedad, ¿no? Tips para esto, para este tipo de trabajo de izaje. Conocer, obviamente, el riesgo, dónde estamos, cómo estamos, porque no solamente es conocer sobre el izaje, sino incluso también sobre el terreno, el espacio, todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Conocer las fases de operación en los trabajos de izaje, para cada uno es diferente, ¿no? Siempre va a haber modificaciones, ¿no? No todo es homogéneo, lineal, ¿no? Para eso, pues es importante que todo el personal, ¿no? Esté capacitado y que realice un entrenamiento adecuado, ¿no? Entonces, aquí en este caso hemos visto, pues, cuando no se han dado correctamente estos izajes, hemos visto justamente caídas, ¿no? No sé si recordarán ustedes antes de la pandemia, en Miraflores, si no mal recuerdo, estaban haciendo el izaje de unos materiales que era fierro, ¿no? Y en este caso era un tráiler, ¿no? ¿No? Vehículo con plancha, y que pues, al no tener el equilibrio adecuado, ¿no? Finalmente terminó cayendo, ¿no? Dentro del lugar donde estaban almacenando los fierros, ¿no? Entonces, eso es porque no hay un adecuado seguimiento, manejo y control, ¿no? Hace igual unos 2 años atrás ocurrió lo mismo por una zona del Agustino, donde, bueno, ya eso no fue por izaje, ¿no? Sino ya fue debido a un proceso de seguridad, ¿no? Pero también igual esto ocurre, ¿no? O sea, se van dando distintas situaciones, ¿no? Para nosotros, ¿cuáles van a ser los indicadores proactivos, ¿no? Que siempre es importante tener en cuenta? Primero, es tomar en cuenta los programas de entrenamiento y capacitación, los indicadores de observaciones y comportamientos, ¿no? Los indicadores de análisis de desviación e incidentes potenciales, los indicadores de actos seguros, el porcentaje de implementación de los planes de acción, ¿no? Cumplimiento de los programas de auditoría. Vamos a ver los indicadores de reuso, reciclaje, residuos operativos de oficina y peligrosos, los indicadores de herramientas de gestión preventiva por persona, ¿no? El cumplimiento de acciones de las inspecciones y cumplimiento del programa de los exámenes médicos, ¿no? ¿Por qué es importante ver todos estos indicadores proactivos? Porque de acuerdo a ello nosotros vamos a sacar unas estadísticas, vamos a sacar pues justamente un análisis, ¿no? Lo que nos va a permitir ver, pues, ¿no? Reforzamiento y hacer pues sobre ellos pues nuestras campañas mensuales, ¿no? Una de las actividades que se van a promover, además de toda la programación que tenemos en nuestro plan anual de seguridad y salud en el trabajo, es fortalecer, ¿no? Justamente estos problemas a través de las campañas mensuales, ¿no? Y eso se va a ver justamente con los resultados que vamos obteniendo de manera mensual, ¿no? Bien,
Es importante para nosotros establecer un plan de emergencia o conocer el plan de emergencia, cómo se va a desarrollar frente a una eventualidad, un incidente, ¿no? Entonces tenemos que cumplir, ¿no? con los pasos, como es identificar la situación de emergencia, definir el equipo, ¿no? Y cómo se va a hacer la comunicación de este proceso, definir los procedimientos, ¿no? Frente a la evacuación, paradas, equipos, cómo se va a desarrollar, qué recursos se van a necesitar y qué aliados vamos a necesitar para esta emergencia, ¿no? Y, como dice, ¿no? Cómo, quiénes participan, ¿no? De los stakeholders, ¿no? Para poder controlar esta emergencia, ¿no? Bien, en todo caso, ¿no? Nosotros tenemos que ver, si bien es cierto, ¿no? Se dice plan de emergencia, plan de contingencia, ¿no? En fin, hay varios temas, ¿no? Emergencia y contingencia, ¿no? Que, ¿no? En realidad este concepto está bien definido, es la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es para nosotros una emergencia? Es importante conocer. La emergencia va a ser un evento o suceso grave que surge debido a los factores naturales, ¿no? Como consecuencia de los riesgos o procesos o peligros en el trabajo, ¿no? Que no van a ser considerados, ¿no? En la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, eso es una emergencia. Entonces, frente a esa emergencia, nosotros tenemos que establecer un plan. Bien dice en la ley 29783, ¿no? En el decreto 005 del 2012, ¿no? Donde se exige un plan de respuesta en una emergencia, ¿no? Y este plan de emergencia va a ser, pues, obviamente, el documento en el cual, pues, tenemos que capacitar al personal, ¿no? Hacer simulacros, ¿no? Sobre guías, ¿no? Guías para poder aplicar, ¿no? Tanto de manera interna o externa también, ¿no? Porque, ojo, que la emergencia no solamente va a ser interna, puede haber afectación externa. Entonces, pues, para ello, tenemos que establecer, ¿no? La línea comunicacional, la línea de responsabilidades, ¿no? Y de acciones, ¿no? Como lo ha establecido, ¿no? Los pasos anteriores, ¿no? Entonces, se exige una adecuada reparación ante las emergencias, que es lo que corresponde, que debería dar, ¿no? Lo que sería, ¿no? Si se evidencia que en el RITS, ¿no? Hay una adecuada preparación ante emergencia, entonces tenemos que evaluarnos así nuestro reglamento, ¿no? Que por ley dice que tiene que contener estos aspectos de emergencia, entonces, si realmente lo contempla o no. Si es recomendable tener un plan de respuesta a emergencia, pues definitivamente claro que es recomendable. Siempre hay incidentes, siempre hay eventos, ¿no? Adversos, ¿no? Por lo tanto, es importante, ¿no? Que nosotros debemos recordar que nuestro reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tiene que contener, ¿no? La reparación ante emergencias, ¿no? Eso se estableció en la resolución ministerial 050 del 2013, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, donde que es una guía, ¿no? Donde puedes incluir lo que establece esta guía y otras cosas más, ¿no? Entonces ahí, pero ahí ya tenemos nosotros un esquema de cómo desarrollar este planes de emergencia, ¿no? ¿No? Estos planes de emergencia son documentos de gestión, ¿no? Donde tiene alcance, recursos, responsabilidades, plan de acción, ¿no? El plan de contingencias es un documento, ¿no? Que va a preceder ante una situación de emergencia específica, ¿no? Una contingencia es ya, digamos, para contener, ¿no? Todo lo que nosotros vamos a tener dentro de esta emergencia, ¿no? Bien, entonces, como dentro del proceso de los PDRs, es importante saber, pues, ¿no? Que uno va a asumir un liderazgo. Ese liderazgo que nosotros asumimos tiene que generar cambio en las personas, en la organización. Ese liderazgo que asumimos va a tener que generar un compromiso, ¿no? Y con ese cambio, este compromiso, vamos a establecer una nueva cultura de seguridad, que es lo más importante, ¿no? Que para nosotros es lo que más prevalece, ¿no? Que las personas no solamente sepan de seguridad o sepan, ¿no? De cómo prevenir los riesgos, sino es que esto sea una cultura, un hábito, ¿no? Permanente en cada uno de ellos. Por lo tanto, la prevención
debe ser personal y para cada trabajador. Bueno, nosotros tenemos que entender que cada persona es un mundo. Por lo tanto, la situación, ¿no?, que hay al interior de cada uno de ellos va a ser diferente. Para eso es importante homogeneizar los conceptos, las tareas, las actividades y las responsabilidades que se van a asumir, ¿no? Finalmente, ¿no?, para nosotros es importante transformar, ¿no?, realizar la transformación de una organización, ¿no?, sobre todo, pues, de ir de lo individual a lo grupal y en función a lo grupal establecer una cultura, ¿no? Porque nuestra organización tiene que tener una cultura, ¿no? Y que esto permita justamente, ¿no?, que se trabaje, ¿no?, de manera colectiva, ¿no? Entonces, y que todo vaya desde la alta dirección, ¿no? No solamente es hacer realizar esta cultura con los trabajadores, sino tiene que ser integral, ¿no? Desde la alta dirección, línea de mando, ¿no? Y todos los trabajadores o los stakeholders, ¿no?, que son parte de nuestra organización, ¿no? Entonces, en función a ello, nosotros vamos a aplicar pues un comportamiento, ¿no?, aplicado a los riesgos críticos, ¿no? Cómo es el proceso, ¿no?, de el compromiso gerencial que les decía, ¿no?, que no solamente da el presupuesto, sino también tiene que apoyar, actuar y felicitar, ¿no?, o facilitar, ¿no?, todos los procesos. Con estos también se tiene que cumplir objetivos, ¿no?, para establecer el mejoramiento continuo. Nosotros vamos a realizar, ¿no?, el análisis de causa raíz, ¿no?, que va a ser clave para identificar todas las causas, ¿no?, de los comportamientos inseguros, ¿no? Nosotros que estamos en campo, los PR, van a tener esa información de primera mano, ¿no? Esto va a tener justamente, va a generar pues un proceso de involucramiento, ¿no?, donde que el administrado, ¿no?, con los indicadores, ¿no?, por cada área de operación, se tiene que establecer, pues, ¿no?, un compromiso, ¿no? ¿Para qué? Para con ello elevar la sensibilidad, ¿no? Y aquí todos participan, todos tienen que ser parte de este proceso de sensibilidad, ¿no? Por lo tanto, como estrategia, ¿no?, les comento, a veces cuando yo realizo estos tipos de trabajo, ¿no?, no solamente desarrollo donde que el PDR, ¿no?, o los comités de seguridad son los que hacen las charlas, ¿no?, o las dinámicas, sino también se involucra la línea de mando, ¿no?, y también a la alta gerencia, ¿no? Se les invita también para que conozcan y sepan qué es lo que se está realizando por parte de los trabajadores y de la línea de mando, ¿no? Y en ese marco, ellos también intervienen, ¿no?, conocen, ¿no?, tienen que conocer, ¿no?, para eso se prepara también. Entonces, nuestro trabajo, por eso, no solamente es hacia los trabajadores, sino es hacia toda la organización, ¿no? Y sobre eso nosotros vamos a medir, ¿no? Cuando hacemos la medición, vamos a ver a través de las estadísticas, a través de los cumplimientos, ¿no?, de nuestros indicadores, ¿no?, si realmente tenemos un comportamiento seguro o no, ¿no? Para eso, ¿no?, es importante conocer la pirámide comportamental, ¿no?, que todo para nosotros parte de las conductas del riesgo, ¿no? Si nosotros eliminamos, ¿no?, o reducimos, ¿no?, los incidentes y accidentes, vamos a tener pues menor incidentes y por lo tanto no vamos a tener accidentes, ¿no? Entonces, parte justamente de eso, ¿no? Por eso decimos, ¿no?, observando comportamientos para riesgos críticos, nos va a permitir salvar la integridad física de la persona, ¿no? Bien, para nosotros, ¿no?, desde nuestra visión, ¿no?, tenemos un enfoque de las empresas exitosas, ¿no? Muchas veces, como les dije al inicio, las empresas dicen, ¿no?, que a veces la seguridad pues es un problema, es una carga, finalmente es algo negativo, ¿no? Y es algo que no debe de existir, ¿no?, que es justamente el objetivo de muchos empresarios, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos decir, ¿no?, un equipo fuerte nos va a dar resultados fuertes. Un equipo débil finalmente nos va a dar malos resultados, ¿no? Un negocio exitoso es porque tiene gente exitosa. Y eso parte justamente por, desde la alta gerencia, cuidar o preocuparse desde el día uno y desde el trabajador uno, ¿no?, para así de esa manera, ¿no?, de manera integral, asumir un compromiso, ¿no?, donde que
gana el empresario, ganan los trabajadores, ¿no? Y de manera integral, todos de manera armónica pueden pues alcanzar una calidad de vida también sobre eso, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Bien, entonces esto es en función a esta primera parte, ¿no? De lo que he podido, lo que le puedo compartir y manifestar a ustedes, ¿no? Pasamos a la siguiente parte, que es las preguntas de parte de ustedes y por lo tanto, pues damos por culminado esta primera parte, ¿no? Muchas gracias por su atención. Adelante, por favor, a los organizadores. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Hay que recordar a los participantes de la sala que aún pueden acceder al material y el certificado de la capacitación. Solo tienen que escribirnos al WhatsApp que hemos brindado la información o al correo donde le hemos brindado el acceso a la clase. Mientras esperamos a que los participantes puedan dejar sus consultas de manera escrita en la sección de comentarios, voy a recordarles participantes, aquellos que han realizado el pago en la fecha de preventa, que su material ya fue enviado al correo electrónico. Pueden revisar en la bandeja de correos no deseados o spam. En caso de no encontrarlo, comunicarse con su asesora académica para que pueda brindarle la ayuda correspondiente. Tenemos una consulta. ¿La brigada de emergencia participa en el plan de emergencia? Claro, efectivamente, justamente cuando, bueno, también ese es motivo de un tema de capacitación, ¿no? Dentro de los planes de emergencia y contingencia, ¿no? Se tiene que tener justamente una brigada de emergencia, la cual tiene que estar capacitada, además, e identificada correctamente, ¿no? Entonces, de esa manera, ellos pues son los primeros, ¿no? A hacer una contención, ¿no? No a resolver el problema, dependiendo de la emergencia que sea, pero si hacen la primera contención, ¿no? Esta brigada de emergencia pueden ser desde el mismo grupo de trabajadores, también pueden estar los administrativos, ¿no? Todos, o sea, tienen que conformarse e identificarse, ¿no? Y todos los trabajadores tienen que saber quiénes son parte de la brigada de emergencia, ¿no? Para eso hay una identificación, ¿no? Permanente, ¿no? Y que no son los mismos miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ojo, son diferentes personas, ¿no? Bien, eso al respecto de la pregunta. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Tenemos otra consulta. El prevencionista de riesgo, ¿dónde se ubica dentro de la Organización de Seguridad y Salud en el Trabajo? ¿Forma parte del comité o cómo es considerado? Bien, el prevencionista de riesgo es parte del equipo SOMA, ¿no? Son los que apoyan, ¿no? Al hacer el cumplimiento, ¿no? En el proceso de la implementación o seguimiento, ¿no? Del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ahí tenemos varios casos, ¿no? Donde que se puede contratar personal externo, ¿no? Para que asume esta labor, o también, ¿no? Dentro del mismo personal que tiene ya la organización, se forma, ¿no? A determinadas personas para que asuman este rol, ¿no? Pero su rol, o sea, no es de comité de seguridad y salud en el trabajo, su rol no es de brigadistas de emergencia, ¿no? Sino su rol es de hacer cumplir todo lo que establece, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como dice, la parte operativa del sistema de gestión, ¿no? Que muchas veces no, a veces no se, de acuerdo al tamaño de la organización, ¿no? No se, a veces no se valora como corresponde, pero sin embargo, pues el trabajo es arduo, ¿no? Porque se tiene que estar interrelacionando con cada uno de los trabajadores, se tiene que estar viendo, pues, ¿no? Cuáles sus necesidades, ¿no? Cuáles son sus, ¿no? Y todo eso para nosotros va a ser una información importantísimo porque eso nos va a permitir a nosotros, ¿no? Identificar, ¿no? Qué es lo que hay, ¿no? O sea, a veces el almacenero que nos dice, no, sí hemos entregado todos los EPPs, estamos dando, ¿no? Todo lo que corresponde, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Pero cuando uno va a campo, a veces te encuentras con otra realidad, ¿no? Entonces, eso nosotros justamente cruzamos esa información, ¿no? Y esa es la importancia justamente del prevencionista de riesgo, ¿no? Además de verificar, ¿no? Como le dije también,
el proceso, ¿no? De la recepción, ¿no? De los clientes, proveedores, ¿no? Y ver pues que también ellos cumplan, ¿no? Con todas sus medidas de control, ¿no? Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Al parecer tenemos una última consulta. Antes de leer la última pregunta, recordamos a todos los participantes que aún pueden realizar sus consultas en estos momentos. Pueden escribirlo en la sección del chat. La siguiente consulta es, ¿el prevencionista puede formar parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Bueno, sí, sí puede formar parte, ¿no? Sí, porque también es considerado un trabajador, ¿no? Sí puede formar parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero en este caso, bueno, nosotros recomendamos, ¿no? Que, que se dé la oportunidad a otros trabajadores, ¿no? Para que puedan conocer más, ¿no? Mientras más conozcan de la seguridad, más es más... más personas, ¿no? Estén activando dentro de la seguridad y salud en el trabajo, va a ser mucho mejor, ¿no? Poder implementar el sistema, ¿no? De tal forma que eso nos permite a nosotros también tener, digamos, mejores resultados, ¿no? Y poder medir mejor nuestros indicadores, ¿no? Entonces, por ese lado es que les decía hace un momento, ¿no? De que o sea, digamos, una recomendación de que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo sea diferente a los PDRs y que este sea diferente a las brigadas de emergencia también, ¿no? Pero es algo que no ocurre, ¿eh? En muchas organizaciones nos vamos a encontrar donde que el PDR es parte de la brigada de emergencia y es parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Incluso hasta hemos tenido casos de que incluso los incorporan como parte del comité incluso de hostigamiento sexual también, ¿no? Entonces, porque tiene que haber ¿no? Un comité también ahí, ¿no? Entonces también incluso los incluyen para esas investigaciones, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, en realidad, pues, son pocos, ¿no? Es un poco los que conocen del tema de seguridad y el compromiso no es el adecuado, ¿no? Bueno, eso es respecto a lo que se puede sugerir al respecto. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Amigos participantes, les recordamos que pueden dejar sus consultas en estos momentos para que puedan ser resueltas. En caso no se animen, recordamos que tenemos una próxima clase, la segunda clase del curso Prevencionista de Riesgo. Ese día también pueden animarse a dejar sus consultas en caso no haya quedado claro la primera clase. Al parecer todo ha quedado claro, ingeniero. Le estaré dando el pase para que pueda realizar su despedida. Bueno, ok, como mencionaste, ¿no? Este es el primer módulo, así es que si hay alguna duda, consulta que esté quedando pues pendiente, ¿no? O de acuerdo a cómo van revisando sus materiales, ¿no? El siguiente módulo, estaremos pues también, ¿no? Absolviendo todas las dudas que ustedes puedan tener, ¿no? De tal manera pues que también eso les permita fortalecer dentro de sus conocimientos o también para las réplicas que pueden hacer dentro de sus organizaciones, ¿no? Entonces, con estas palabras, nosotros nos estamos reencontrando la siguiente semana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los participantes. Eso sería todo por hoy. Que tengan una buena noche.